Seamos un buen ejemplo para otros. El apóstol Pablo nos invita a ser imitadores de Él porque Él imitaba a Cristo, seguía a Cristo. Nuestros hijos van a aprender más de lo que nos ven hacer, de lo que nosotros les decimos que hagan. Si nosotros les decimos pórtense bien y nosotros nos estamos portando mal, ¿cómo nos van a hacer caso? Si nosotros les decimos no tomen, no fumen, no hagan cosas malas y lo ven que nosotros lo practicamos, no tenemos autoridad para estarlos corrigiendo. Debemos hablarles y educarlos con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con nuestra manera de proceder. Hemos leído en Tesalonicenses cómo esta iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia joven, se estaba convirtiendo en un ejemplo para los demás. Una comunidad unida, una comunidad llena de fe, de esperanza y de amor. Y que a pesar de estar en una persecución constante y fuerte, muy dura, ellos se mantenían recibiendo el evangelio con alegría. Y esto significaba estar hablando y viviendo realmente la palabra que habían recibido, porque la palabra, el evangelio, la habían recibido no solo con alegría y no solo con palabra, sino que con demostración de poder del Espíritu Santo. Habían obras maravillosas que el Espíritu Santo seguía haciendo. Por lo tanto, ellos valientemente abrazaban la fe y se mantenían vivos y constantes, esperando el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, que nos deja también en la lectura que leímos, que el apóstol Pablo con sus colaboradores daban gracias a Dios, porque veían que esta iglesia joven estaba en el buen camino. Estaba siendo perseguida, pero permanecía firme en su fe. Estaba viviendo el evangelio. La fe, la esperanza y el amor, esas virtudes florecían y se manifestaban en ellos, para ejemplo a los demás y para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una conversión radical. Habían dejado el paganismo, habían dejado su vida completa antigua. Y claro, todos veían ese cambio. ¿Quiénes eran antes estas personas y quiénes eran ahora en Cristo Jesús? En una vida nueva, en una vida santa, en una vida pura, recibiendo la palabra con alegría y esperando al Señor con gozo. Sean bienvenidos nuevamente a otro día para la gloria de Dios de lectura bíblica. Qué bueno es nuestro Señor que nos da este privilegio y este tiempo de gran bendición para nuestras almas y que podamos compartir el evangelio que es poder de Dios. Venimos así en palabra de oración antes de meditar, de revisar qué leímos ayer y de hacer la lectura. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, nos humillamos ante el trono de tu gloria, de poder, Señor, tu trono de gracia. Padre amado, en el nombre de Jesús, primeramente, pidiéndote perdón, Señor, porque fallamos, pecamos, Señor. Sigue obrando en nuestro ser, Señor amado, que la sangre poderosa de Cristo lave todo pecado, Señor, toda mancha, toda arruga de nuestras vestiduras, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Padre, a permanecer fieles y firmes en la fe, Señor, a ser un ejemplo, Dios mío, para nuestros seres queridos dentro de nuestro hogar, que podamos, Dios mío, dar gloria y honra, Señor, a tu nombre santo con cada cosa que digamos, con lo que hagamos, Señor, que sea para ti. La gloria y el poder es tuyo, Señor, y que sirva, Señor, cada acción, Dios mío, como un mensaje de la obra poderosa que tú has hecho en nuestras vidas, porque tú nos has transformado, Señor. Has transformado nuestro lamento en gozo, Señor. Has cambiado nuestro vocabulario, Señor. Has obrado en lo más profundo de nuestro ser. Has venido sanando heridas, quitando traumas, Señor, haciéndonos libres, Dios mío, de todo aquello que nos tenía atados, amargados, Señor. Tú nos has enseñado a perdonar. Tu palabra nos sigue instruyendo, Padre, para que podamos florecer, Señor, dar fruto al 100 por 1, Señor, ser como esos árboles plantados junto al río, Señor, que nuestra hoja no caiga, que en todo tiempo demos fruto, para que aquel que viene cansado del camino encuentre sombra, encuentre una palabra, encuentre ese alimento que viene de ti, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos
ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a recibir tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, a atesorarla, a vivirla, Señor, y a compartirla con aquellos que no te conocen y con nuestros hermanos también, Señor, para que podamos todos juntos crecer en la fe, en tu gracia y en tu misericordia, Padre amado. Así te damos gloria a tu nombre y te suplicamos, Señor, también que sigas haciendo milagros, Señor, allá en Venezuela y en todos los lugares donde hay sufrimiento, Señor. Auxilia a las almas, Señor, que haya milagros, Padre, que tú, Señor, rescates a los que están bajo esos escombros, dales fuerzas a los que están trabajando, Señor, guíalos, Señor amado. Gracias, Señor, porque tu misericordia se está manifestando en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, y así rápidamente pasamos a ver el primer segmento de cada video. Tratamos de, antes de hacer la lectura, ir viendo qué leímos el día anterior, para no solo leerlo, sino también tomarnos unos minutos y ver de una forma al menos panorámica qué fue lo que aprendimos en la lectura, qué temas identificamos, y vimos que en Primera de Crónicas capítulo 23, que narra el final del reino de David. Pero qué final también tan misericordioso el Señor, que a pesar de que ya era un anciano, David tuvo tiempo, fuerzas y todavía también lucidez en su mente para poder dejar muy organizado todo en todo ámbito, para que cuando su hijo Salomón fuera el rey, pues no le costara, ya tuviera las directrices y organizado a detalle el reino. Y así pues vemos en detalle que hubo una sucesión pacífica. Al final David transfiere el trono a su hijo Salomón y reúne a los líderes de Israel, los sacerdotes, los levitas. También ahí estaban para establecer los cimientos administrativos y también todo lo relacionado con la actividad en el templo. Además, él hizo un censo y hizo en grupo los levitas. Se realizó ese censo en los levitas a los mayores de 30 años, identificando para no, en este caso fue diferente, porque no era para decir cuántos hombres toman guerra, no, era para dejar una organización por turnos para realizar todas las actividades relacionadas para la gloria del Señor, para dar gracias a Dios, para atender el templo, etcétera, etcétera. Entonces pudimos leer que se sumaron 38,000 hombres y se dividieron en las tres tribus, las tres clanes principales, más bien dicho, de los levitas, los principales, Gersón, Coat y Merari. Y el trabajo se distribuyó también. El rey organizó a los levitas en 4 divisiones fundamentales. Leímos que eran 24,000 hombres para dirigir la obra del templo. Ya los dejó asignados quienes iban a dirigir, a construir, qué iban a hacer. 6,000 oficiales que iban a ser asignados, quedaron ellos ya establecidos como jueces, y también ellos están pendientes de todos los asuntos relacionados con el pueblo, los asuntos civiles, para poder también atender al pueblo. 4,000 como porteros, mire qué cantidad grande, porque iban ya por turnos, cada uno iba a dar su servicio, y 4,000 asignados para alabar y adorar al Señor con los instrumentos. Y también vemos que David fue usado de parte del Señor para ser creador de instrumentos. Recordemos que David, desde que estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí, él adoraba al Señor con el arpa. Él fue un salmista, una persona llena de palabra, de dones, de sabiduría de parte de Dios. Además de eso, fue un profeta. No solo fue un rey, un guerrero, sino también él se deleitaba adorando al Señor. Tenía esa comunión tan linda con Dios. Por eso es que Dios le había dado también esa unción, ese poder, esa autoridad, que cuando él ministraba la alabanza, los demonios que atormentaban a Saúl pues se iban, ¿verdad? Y Saúl encontraba paz. Mire qué poder hay en la alabanza, porque él habita, Dios habita en medio de la alabanza. Él hace cosas maravillosas mientras le adoramos, así que nos conviene adorar al Señor. Vemos también, leímos que hubo la consagración de Aarón. El texto destaca la línea de Aarón, de la familia de Coat, quienes fueron apartados exclusivamente para servir a Dios como sacerdotes, para presentar las ofrendas, bendecir el nombre del Señor, y empieza una nueva etapa, una nueva era de adoración en Israel.
debido a que el arca ya no iba a estar siendo trasladada como cuando estuvieron en el desierto, ¿verdad? Los levitas tenían ese privilegio de tocar los instrumentos sagrados, unos envolverlos, otros transportarlos. Ya no tenían que estar haciendo esa actividad, obviamente, porque ya iban a estar establecidos en el templo. Entonces se les reasignan las tareas, ya realmente especificando que los levitas se iban a enfatizar o se iban a focalizar en su responsabilidad de presentar cada mañana y cada tarde la adoración y la alabanza al Señor, para darle gracias, para adorar su nombre, y ellos iban a estar centrados su vida al servicio de Dios. Qué bendición, ¿verdad? El servicio que tiene una retribución eterna, un servicio santo, un servicio maravilloso, un servicio sublime, poder nosotros dar nuestra vida al servicio del Señor. Es un gran privilegio, pero Dios es el que llama, el que escoge, el que da los ministerios, el que puede dar también la preparación y la guianza para podernos mantener fieles hasta el final, porque vemos ahora, tristemente, muchas personas empezaron bien, se torcieron, se apartaron del camino, entraron en sincretismo, haciendo una mezcla de lo santo con el evangelio, con el mundo. Entonces ahí, hermanos, ahí ya se perdió la visión, el enfoque en lo celestial, y viene después la caída, como estudiábamos el día de ayer el tema del orgullo, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor, por su Espíritu Santo, no a nuestra manera, sino que es como Dios dice. Realmente ser obedientes y humildes, a sujetarnos a la voz y a la palabra del Señor. Porque de lo contrario, si lo hacemos con nuestra creencia, con lo que nosotros queremos, el orgullo se antepone y ahí viene el fracaso, ¿verdad? Antes de la caída está el orgullo y la soberbia. Bueno, leímos el capítulo 24 en Primera de Crónicas, y acá vemos más en detalle cómo el rey David organiza a los descendientes de Aarón en 24 grupos o turnos sacerdotales para el servicio en el templo, para que todo fuera ordenado, justo y también continuo. La continuidad se busca. Entonces es bíblico organizar. Gloria sea al Señor. En la iglesia pues hay algunos grupos, varios grupos de alabanza, y el pastor, mi esposo, pues de parte del Señor organiza quienes ministran, va por turnos, por rotación, para darle oportunidad también a que todos desarrollen su ministerio, desarrollen su talento, sus dones, le canten al Señor. Cada uno tiene también lo que Dios le ha dado. El timbre de voz, el estilo, Dios lo recibe si lo hacemos de corazón y en santidad. Entonces es necesario hacer esa organización para que la iglesia continúe también adorando al Señor. Sin cesar, la alabanza no tiene que cesar. Y si de repente pasa algo, pues aunque sea a capela, tenemos que cantarle al Señor de todo corazón. Vimos del versículo número 1 al 3 entonces los linajes principales. Se parte de los hijos de Aarón. Se recuerdan, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sin embargo, dado que los dos mayores, se recuerdan, murieron. ¿Por qué? Porque se presentaron a ofrecer fuego extraño. Ese fuego extraño, entonces ellos fueron directamente aniquilados. La gloria del Señor es tan santa, tan pura. Nosotros no nos podemos presentar como nosotros queremos, a nuestra manera, en pecado, en desobediencia. No podemos. Muchos dicen, pero yo sigo ministrando y estoy en fornicación, yo ya me he subido al altar he vivido esto. Pero llega un momento, llega un día. Dios es un Dios de misericordia. Dice que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también es un Dios justo. Y llega un momento que Dios dice hasta aquí. Como le dijo a su pueblo. Si aún su pueblo no se escapó de la disciplina, como nosotros, si su pueblo santo, si su pueblo escogido no fue excepto de una severa disciplina de parte de Dios, ¿cómo nosotros vamos a escapar si Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo escucha el Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesar, arrepentirnos, pedir misericordia al Señor, tomar un tiempo de restauración y luego tomar nuestros privilegios, si es el caso, ¿verdad? Que no estemos bien delante del Señor para ministrar un privilegio.
Entonces, viendo que los dos hijos mayores pues habían muerto por ofrecer ese fuego extraño, el sacerdote recayó únicamente en la línea de los otros hijos, ¿verdad?, de Aarón, y se repartió sus turnos por suerte. Esto es bien importante porque de repente, no, a mí solo me ponen los días domingos o a mí solo me ponen los días miércoles. Entonces es porque ahí puede haber discordia, porque pueden pensar que hay favoritismo cuando no lo hay. Que se hizo en este caso? Pues lo hicieron por suerte, por sorteo, para evitar luchas de poder, celos ministeriales que lamentablemente se dan, porque donde estamos los seres humanos siempre habrá lucha. Mientras estemos en esta tierra, nosotros a veces malinterpretamos las cosas, hay conflictos, pero Dios también permite las pruebas para ver quiénes son aprobados y quiénes desaprobados. Y dos, como dice el pastor, para que los problemas sean solucionados, enfrentarlos con sabiduría, con temor de Dios, seguir adelante y poder solucionarnos y volver a empezar. Y perdón y reconcilio para estar en paz y en santidad. Entonces vemos que Sadoc y Ahimelech organizan los turnos utilizando la suerte, y esto demostró que cada asignación iba a venir de parte de Dios y no de preferencias humanas. 24 clases de sacerdotales. Leíamos del versículo 7 al 18. Se establecieron 24 grupos, cada grupo se eligió. Bendito Dios, eligió un número del 1 al 24 que indicaba el orden que debían presentarse para ministrar en el santuario. Y acá pues también hacemos un paréntesis, y en la Biblia, en Lucas 1:5, podemos comprobar, ratificar estos turnos. El turno del sacerdote Zacarías, que iba a ser el papá de Juan el Bautista, pertenecía al 8º turno, el de Abías. Y así vemos que eso se continuó también, respetando los turnos que los sacerdotes iban a hacer su servicio en el templo. El resto de los levitas, del versículo 20 al 31, pues el resto de la familia de Leví también fue organizada mediante el mismo sistema de suertes para que colaboraran con los sacerdotes en diferentes tareas, sin importar si era grande la persona, si era menor, sino que todos a servir, sin importar su edad, eran parte del sacerdocio. Gracias al Señor podían venir y servir a Dios en esa obediencia, en ese orden, en ese amor, en esa alegría y en esa gratitud, porque servir al Señor es un privilegio que Dios nos da. No somos dignos, no merecemos tanta gracia, pero Dios en su infinita misericordia nos toma en cuenta. Y qué bendición, porque donde están sus siervos, donde está el Señor, ahí está también sus servidores, y con Él vamos a estar en la eternidad. Esa es nuestra fe. Lo más grande Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado la salvación por su gracia, por su infinito amor y misericordia. Nosotros ahora tenemos que cuidar esa gracia con temor y temblor y tratar de vivir esa vida santa y pura delante de su presencia. Fallamos, sí, pero podemos venir a humillarnos y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a continuar. Como los niños cuando están empezando a caminar, se caen, van practicando, pero no se quedan ahí tirados. Los niños son valientes. Ellos no les da pena, se sacuden, tal vez lloran, les dolió, pero siguen adelante hasta que aprenden a caminar bien. Y nosotros tenemos, aleluya, al Espíritu Santo que nos ayuda. Gloria a Dios, porque no estamos solos y tenemos su palabra bendita. Llegamos al día 190 este día, gloria a Dios. Entonces vamos a leer este día el capítulo 25 y 26. Continuamos, ya casi vamos a terminar el primer libro de Crónicas. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Distribución de músicos y cantores. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos Jedutún, Gedalías, Zeri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Semiel, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún.
el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Gemán, Buquías, Matatías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Jotir y Jabazoit. De estos fueron hijos de Emán, vidente del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutín y Enán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos 12. La duodécima para Hasabías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12. La 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 15ª, para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12. La 16ª para Hananías, con sus hijos y sus hermanos 12. La 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12. La 18ª para Hananí, con sus hijos y sus hermanos 12. La 19ª para Maloti, con sus hijos y sus hermanos 12. La 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12. La 21ª para Jotir, con sus hijos y sus hermanos 12. La 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12. La 23ª para Mahazoit, con sus hijos y sus hermanos 12. La 24ª para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos 12. Pasamos ahora a leer el capítulo número 26 y el título es Porteros y Oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas: Meselamía, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Mesalamías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elán el quinto, Jonaías el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Josabal el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacal, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También Semaías su hijo, nacieron los hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obededón. Los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Josa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Josa y sus hermanos fueron 13. Entre estos hizo la distribución de los porteros, alternando
los principales de los varones en la guardia de sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, y el pequeño con el grande según sus casas paternas para cada puerta. La suerte para la del oriente cayó a Semalías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obededón la puerta del sur, y la de sus hijos la casa de las provisiones del templo, para Supín y Josa la del occidente, la puerta de Saquet, el camino de la subida correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de las provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los cohereteitas y de los hijos de Merari. De los levitas, Ahías tenía a cargo los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuando los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehiel, Setán y Joel, su hermano, tuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, los israelitas, los hebronitas, y de los utensilios, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros, en cuanto su hermano Eliezer, hijo de este, era Rehaías, hijo de este Jesaías, hijo de este Jorán, hijo de este Sicri, el que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que habían consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de militares y de centenas, y los jefes del ejército, y de lo que había consagrado de las guerras de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los isjaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre los hombres fuertes y vigorosos a Jezer de Galaad y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familia, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los guardias y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Dios tomando en cuenta a las tribus y ordenándolas para hacer la obra maravillosa que Él tenía preparada para cada uno. Bendito Dios, para gobernar con equidad, con justicia, en orden, en esa continuidad y en esa alegría, dando gloria al Señor. Bueno, hoy pasamos al Nuevo Testamento. Vemos en el Nuevo Testamento, estamos leyendo Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, esta hermosa carta pastoral. Y el apóstol Pablo señala y también celebra la vitalidad de esta hermosa iglesia de Tesalónica. Era una iglesia espiritual, era una iglesia joven, y pudimos ver cómo ellos estaban agradecidos por esa fe que se manifestaba, ese amor que florecía y la esperanza de los creyentes también, cómo se demostraba el poder del Espíritu Santo en el Evangelio y que esta comunidad estaba sirviendo de modelo para convertirse en un ejemplo para otros. Había una gran gratitud en el corazón de Pablo, Silas y Timoteo, lo pudimos leer en el versículo 2 al 3, dan gracias constantes a Dios.
Porque en la vida del cristiano, en tanto en los tesalonicenses como en nosotros, tiene que estar esa obra de fe, tiene que estar viva la esperanza y ese trabajo irlo haciendo en amor constante y esperando al Señor en su bendita venida, en su bendita misericordia, en ese día glorioso que el Señor venga por nosotros. Mientras tanto, estarle sirviendo con amor, con gratitud. Y qué lindo es de que ellos lo hacían en el poder del Espíritu Santo. Mire que aquí tenemos que hacer un paréntesis y poner un poquito de atención. Lamentablemente en estos días nosotros no le damos esa libertad al Espíritu de Dios, a su presencia, a que los dones se manifiesten en medio de nosotros para edificar, para consolar y también para exhortar. Son para 3 objetivos que el Señor en su misericordia deja, por ejemplo, la profecía. Pero ahora, lamentablemente, vemos que está muy de moda la iglesia tibia, la iglesia mundana, la iglesia que es muy amiga del mundo. Y la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya no hay lágrimas en los altares, ya no hay quebranto. Es difícil, a veces nosotros como humanos nos cuesta doblar las rodillas, humillarnos delante del Señor. Pero cuando nos humillamos, qué maravilloso. Empezamos a sentir esa presencia, derramamos nuestro ser como Ana. Cuando estaba en esa angustia, clamaba, derramaba su alma. Tenemos que invitar a los demás y nosotros también ser ejemplo, como estábamos hablando al principio del video, perder la pena, ir al altar, doblar rodillas, llorar, gemir. Muchas veces vamos a estar nosotros en quebranto, en alegría, en todo momento. Doblar las rodillas, no entrar prácticas o estrategias humanas. Muchas iglesias se están llenando hoy de luces, de humo, de como que fuera una discoteca, como que fuera para traer adentro de la casa de Dios al mundo. Cuidado, la casa del Señor, dijo el Señor, será llamada casa de oración. La casa del Señor es santa. Muchos dicen, oh, ¿por qué dicen casa del Señor? Es bíblico, lo estamos leyendo, pero es que el Señor está en el cielo, allá tiene su trono, sí, Él es omnipresente, omnisciente. Él se deja sentir donde nosotros le clamamos, le invitamos, le anhelamos. Él se manifiesta y ahí donde está su presencia, destinamos ese lugar, ese templo de 4 paredes, un lugar santo, ese altar, un punto de encuentro, un lugar de sacrificio para la gloria del Señor. Lo consagramos para adorarle. Y es un lugar santo donde nosotros tenemos que entrar haciendo reverencia al Señor. Mire, cuando vamos a las cortes no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que seguir un código de vestimenta. Tenemos también que comportarnos con prudencia, no estar haciendo ruido. No, tenemos un respeto ante las autoridades y esas que son terrenales tenemos que respetarlas porque también son puestas de parte de Dios. ¿Cuánto más si estamos nosotros dando un culto al Rey de Gloria, al Rey del universo, al Rey del cielo? Porque en el nombre de Jesús hay poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se somete a su señorío, hay poder y hay autoridad. Nosotros tenemos que venir a la senda antigua. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura, en ella encontramos la verdad. No dejarnos mover por el modernismo, no dejarnos mover por el neopentecostalismo. No, mi hermano, tenemos nosotros que anhelar ser bíblicos. La iglesia primitiva se reunía aún en las casas. Ahí compartían, ahí oraban, ahí seguían la doctrina de los apóstoles, ahí compartían todo, compartían alimentos, partían el pan, ellos se consagraban al Señor. Iglesias pequeñitas, pero llenas de la presencia de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Y el Señor lo dijo y es real, que hay señales que seguirán a los que creemos en Él. En su nombre echaremos fuera demonios, en su nombre hablaremos nuevas lenguas, en su nombre hay poder y seguimos viendo liberaciones, ministraciones, seguimos viendo restauración, seguimos viendo cómo Dios hace maravillas, portentos, muchos prodigios en medio de nosotros. Milagros siguen aconteciendo. El problema somos nosotros, que nosotros nos hemos realmente puesto en una posición muy cómoda, muy tibia, y nosotros no anhelamos más. Tenemos que ser como Moisés, anhelar más y dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Él decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Su presencia tenemos que anhelar. ¿De qué sirve tener un templo con aire acondicionado, con luces, con el mejor sonido, con una decoración wow, pero no hay presencia de Dios y no hay palabra? No hay alimento para las ovejas.
Entonces tenemos que reunirnos nosotros con un corazón dispuesto y nosotros hacerlo en el orden del Señor y permitir que el poder de Dios se manifieste, porque así estaban los de Tesalonicenses, ¿verdad? Tenían la presencia del Espíritu Santo transformando radicalmente las vidas de aquellos que escuchaban la palabra. Sus mismas vidas habían sido transformadas. Habían dejado la vida pasada, las antiguas prácticas paganas, ocultistas, todo lo que se practicaba en esa ciudad. Habían abandonado todas esas costumbres de los pueblos, que para muchos es riqueza, pero es una pobreza, es una calamidad cuando esas costumbres ofenden a Dios y nos alejan de nuestro Padre Celestial. Cuidado con imitar las costumbres del mundo, porque el Señor advirtió a su pueblo que iban a entrar a una tierra prometida, una tierra nueva, como Dios nos ha dado una vida nueva ahora en Cristo Jesús, pero que no fueran a hacer las prácticas de las naciones cananeas, de todos los paganos, porque habían hecho una mezcla horrible de prácticas que ofendían la santidad del Señor. Estos de Tesalonicenses se habían convertido genuinamente, entonces ellos habían dejado todo atrás. Su conversión había sido radical, subrayemos esa palabra radical, digámosle al Señor que nos haga un radical. Aunque para muchos podemos ser religiosos, extremistas. El problema es que la iglesia tibia ahora al evangelio bíblico lo llama que somos radicales, que somos legalistas, que somos ¿cómo dicen ellos? Dicen que somos, ya no somos modernos, que estamos chapados a la antigua. Como quiera, pero lo importante es ser bíblico y agradarle al Señor. Así que tenemos que enfrentar al mundo y sus señalamientos, sus presiones, sus críticas. Queremos agradarle al Señor. Así que ellos se habían convertido, mostrando un cambio visible, tangible, palpable. Ya no hablaban igual, ya no obraban igual, ya ellos no actuaban igual y ellos estaban esperando al Señor. Entonces, un ejemplo a imitar. A pesar de que ellos tenían una fuerte persecución, como la tenemos ahora nosotros en diferentes áreas, los de Tesalonicenses recibieron la palabra con alegría y esto los convirtió en ese modelo a seguir para los creyentes de Macedonia y Acaya. Qué bueno, estaba llegando el ejemplo y el verdadero evangelio se estaba viviendo. Entonces también vemos en el versículo 10, se empieza ya a deslumbrar la esperanza escatológica. El capítulo cierra apuntando al núcleo de su fe. Esperar desde los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, quien nos rescató, y su venida. Así estaban ellos ya esperando. Bendito Dios. Ahora vamos entonces a leer el capítulo número 2. El ministerio de Pablo en Tesalónica. Siempre leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana. Después, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de la gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos de que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo de la iglesia, versículo 17 en adelante. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiésemos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué hermoso. Mire, se concluye el capítulo número 2 en Primera de Tesalonicenses. Damos gracias al Señor que nos permitió leer este día la palabra para la gloria de su nombre, y así, si Dios nos permite, nos reunimos el día de mañana para continuar la lectura. Sigamos adelante, tomemos ánimo, venzamos todo lo que se quiere oponer para que nosotros hagamos este espacio de bendición a nuestras almas. El Señor nos sigue alimentando con su palabra, el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Demos gracias y demos gloria al Señor. Dios les bendiga y les guarde.